somos el grupo número 6, les expondremos sobre la criminología en la Revolución Industrial. Mi nombre es María Fernanda Colindres Sánchez y les hablaré un poco sobre la Revolución Industrial y la escuela positiva. La Revolución Industrial fue un proceso lleno de transformaciones tanto científicas como sociales, culturales y tecnológicas que tuvo lugar en Inglaterra dentro de los años de 1760 a 1840. Hubo muchos cambios como lo fue el aumento de la producción mecanizada, el impulso del carbón como fuente principal de energía y una clara distinción social como lo fue la burguesía y el proletariado. También hubo cambios en el hábito de consumo y cambios demográficos. Muchos de estos cambios se dieron a partir de inventos como lo fueron la máquina de hilar, que se creó en el año 1767, y la máquina de vapor en 1769. A partir de esta última sucedieron más inventos como lo fueron el barco de vapor, el ferrocarril y la bicicleta. También existieron cambios negativos hacia el hombre. Mientras más tecnología se implementaba, menos necesario era este. De acuerdo con esto, la tasa de desempleo aumentó y por consiguiente también hubo un incremento en la tasa de criminalidad. Aquí es donde tiene lugar la criminología, la cual estudia al delito, sus causas y sus consecuencias. De todos estos acontecimientos surge la escuela positiva, la cual estudia al delincuente más que al delito. Algunos de sus postulados son la negación del libre albedrío, en la cual se dice que muchas personas tienden a delinquir por circunstancias físicas o sociales, como lo fue la pérdida de empleo durante la Revolución Industrial. También cree que debe haber una pena proporcional al delito. Esto significa que la pena no depende del delito, sino de la peligrosidad del sujeto, y durará el tiempo en que este sujeto sea peligroso. Tenemos a Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, quienes son los máximos exponentes de esta escuela. Cesare Lombroso es médico y criminólogo conocido como el fundador del positivismo biológico. Él exponía que no existía libre albedrío e introdujo una clasificación de 6 tipos de delincuentes. Está el delincuente nato, el delincuente locomoral o el delincuente morboso, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente ocasional y el delincuente pasional. También encontramos a Enrico Ferri, que es un jurista y sociólogo que creía que la criminalidad es producto del ambiente social en que rodea o envuelve al sujeto y su conducta es el resultado de esta misma. Clasificó los factores del delito en antropológicos, físicos o sociales y aseguraba que la prevención radica en mejorar las condiciones sociales, las estructuras, los programas y demás operativos que predeterminan la vida, es decir, proyectar un futuro más o menos predecible, pero también moldeable. Por último, Rafael Garofalo difundió y popularizó el término criminología con la publicación de su libro La criminología, estudios sobre el delito y sobre la teoría de la represión. Garofalo propuso 2 códigos penales, uno para los delitos universales y otro acorde a cada país y sus necesidades. Al igual que Lombroso y Ferri, estableció una clasificación para los delincuentes. Sin embargo, esta se basaba también en parámetros subjetivos, imprecisos y difíciles de diferenciar. Estos delincuentes eran el asesino, el delincuente violento, el ladrón y el delincuente lascivo. Hasta aquí mi exposición. Les dejo espacio a mi compañera María Teresa para seguir con el tema. Muchas gracias. Buen día. Continuando con el tema de la criminología en la Revolución Industrial, les voy a hablar un poco sobre lo que se trató el enfoque ecléctico. El enfoque ecléctico lo que buscaba era un modelo de la ciencia penal integrada. A los juristas les pareció muy hábil e inteligente buscar un modelo integrado de ciencia penal que conciliara a la ciencia del derecho penal y a la criminología, aunque el objeto de estudio de cada una era diferente, debido a que la norma penal era estudiada por el método normativo deductivo, mientras que el fenómeno de la criminología era estudiado por el método empírico inductivo. Pero luego a esta disciplina se le asignó la calidad de una ciencia dependiente y auxiliar. La finalidad de este modelo era la consolidación de ambas ciencias.
Dicha consolidación permitiría poner de manifiesto las incongruencias e inconsistencias de algunos de los conceptos centrales de la dogmática penal, su crítica, su reformulación y al mismo tiempo facilitaría la implementación de una política criminal, ya que sería más racional, eficaz y respetuosa de los principios constitucionales. La necesidad de proceder con un modelo integrado era el de analizar el delito y el fenómeno de la criminalidad en general, utilizando los resultados conceptuales más avanzados provenientes de diversas disciplinas académicas que se han dedicado al estudio de esto, y así posibilitaría la comprensión integral de una problemática. Muy buen día, mi nombre es Adriana Estefanía Ramírez Castellanos y hoy tengo bien hablarles el tema de la criminología clínica contemporánea. Primero les voy a hablar brevemente qué es la etapa contemporánea y dónde se encuentra comprendida, en qué lapso de tiempo esta se encuentra comprendida. Esta es una de las etapas que tiene más cambios que han representado a la humanidad. Le ha permitido al hombre mejorar su nivel de vida, tener acceso a muchos aparatos que antes no tenía. Y esta asimismo es un periodo que dio inicio en 1789 con la Revolución Francesa. Un hecho que marca el cambio del sistema de monarquías al republicano. Y este periodo se encuentra comprendido desde esa fecha hasta hoy en día. Esta establece nuevos ideales de libertad. Y eso tiene mucho protagonismo en el tema que hoy voy a profundizar. En sí, yo les voy a hablar sobre la criminología clínica, la cual se encarga de estudiar a las personas que cometen un delito a fin de establecer el diagnóstico sobre su conducta, plantear el pronóstico a cómo va a evolucionar esta a corto y a largo plazo. También elaborar el tratamiento a fin de conseguir que la persona no vuelva a cometer el mismo delito. Su causa y también la manera de prevenirlo y evitar que lo cometa. Esta engloba una serie de criminologías como son la de desarrollo, la cual podemos definir como el estudio de la evolución de los seres humanos, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, estudia la evolución de este. Otra de ellas es la criminología de la personalidad, que se encarga de estudiar el comportamiento de desprecio y violación de los derechos de las demás personas, que esto le denominamos como una conducta antisocial. Y en sí esta criminología tiene de objeto de conocimiento las causas que llevaron al individuo a desarrollar esta personalidad antisocial. También como otra criminología tenemos la conductual, que se encarga del estudio de las conductas de las personas, como lo dice su nombre. También estudia la adaptación y la no adaptación de los seres humanos a todo lo que nos rodea hoy en día. También hay otras criminologías que engloba esta. Pero continuando con el tema, la criminología clínica en sí va a estudiar el delito desde un punto de vista de conductas patológicas. Y nos preguntamos, ¿qué es una conducta patológica? Pues es una conducta que se considera atípica en la población, o sea, fuera de lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver, a percibir en nuestros alrededores. Cuando adecuamos esta criminología a la edad contemporánea, es útil en la sociedad, ¿verdad?, que se está desarrollando, ya que este tiene muchos retos, entre ellos el estudio de las causas del delito, la mejor manera de prevenir el delito, la medición de delito y su potencial en aumento en los últimos años, de lo que les estaba hablando. Esta intenta averiguar qué es lo que lleva a un sujeto a cometer un delito, y cada caso se estudia de manera individual, ya que no podemos generalizar. En sí, esta criminología se adentra a la etapa contemporánea y debemos de ver la manera que se va a aplicar ese estudio de la causa del delito y la forma que debe controlarlo y prevenirlo. Lo que he venido mencionando a lo largo del video, que es estudiar la causa y también la manera de controlar esto. Hoy en día observamos muchos patrones de comportamiento en los ciudadanos que muestran
altos índices de violencia en el ejercicio de sus acciones. Cruzamos la calle en la noche y tenemos miedo porque sentimos que nos puede ocurrir algo, pero en sí esta disciplina se encarga de analizar el comportamiento estudiado y ver las conductas de sus patrones, asimismo realizar el diagnóstico del problema que se está asociando. Muchas gracias. Sigue mi compañero Raúl Eduardo. Buen día, yo voy a dar continuación a nuestra presentación. Yo les explicaré un poco sobre los modelos biologicistas. Los modelos biologicistas estudian al delincuente desde un punto de vista biológico, es decir, que los hombres delincuentes van a tener características físicas, psicológicas diferentes a los hombres no delincuentes. Para ello, toma en cuenta el código biológico de cada persona sin dejar de lado su código genético. Los modelos biologicistas tienen campos de investigación. Uno de ellos es la antropometría. Esta ciencia estudia las medidas corporales del ser humano. Los primeros estudios se centraron en la cabeza del delincuente, su altura y su dedo índice. Otro de los campos de investigación es la antropología. Esta ciencia estudia al individuo como un ser inferior. En este campo hay que destacar lo hecho por Göring, quien era un médico de prisiones y un claro crítico del Lombroso. La teoría de Göring era la siguiente. En primer lugar, ocupaba un método estadístico en sus investigaciones. En su libro titulado El convicto inglés, destacó que los delincuentes no había que diferenciarlos por sus características físicas o psicológicas, ya que estas eran muy parecidas a los hombres no delincuentes. Al contrario, había que atender a aspectos intelectuales de ellos. Para Göring, el crimen se produce por inferioridad física o moral o por intelectos más bajos. Otro de los campos de investigación de los partidarios del modelo biologicista es la biotipología. Esta ciencia establece que hay una relación entre las características físicas y las psicológicas de los delincuentes. Uno de los autores de esta teoría es el alemán Ernst Kirchner, un médico psiquiatra que hizo una clasificación de los delincuentes, una física y una psicológica. Por el lado de las físicas tenemos en primer lugar al leptosomático. El leptosomático va a tener una cabeza pequeña, hombros estrechos, poca musculatura y sus manos serán huesudas y finas. En segundo lugar tenemos al atlético. El atlético sí tiene pues una amplia musculatura y normalmente su cabeza es grande. En tercer lugar el pícnico. El pícnico tiene la cabeza redonda, sus extremidades muy cortas y un abdomen amplio. Y por último, el mixto va a presentar las características de los tres primeros. Ahora bien, las características psicológicas del ser humano van a ser las siguientes. El leptosomático es esquizotímico, es decir, tiene mucha sensibilidad o mucha indiferencia. Además que son personas introvertidas y que son los complicados de dar un tratamiento adecuado. El atlético es viscoso, es decir, que son unas personas con un carácter tranquilo, pero son aquellos cuyo índice de violencia es el más alto. Y por último, el pícnico es ciclotímico, es decir, que su carácter es triste o alegre. Son personas muy extrovertidas, son aquellos cuyo índice de delincuencia es el más bajo. Otro campo de investigación de los modelos biologicistas es la neurofisiología. Esta ciencia surge con la creación del electroencefalograma. Este aparato registra toda actividad eléctrica en el cerebro humano. Por ello se intentó establecer una relación entre los delincuentes y sus irregularidades cerebrales. Por último, vamos a ver un poco sobre la endocrinología. Según esta ciencia, el crimen se debe a un desajuste hormonal en el ser humano. La actividad hormonal va a influir en su comportamiento y en su temperamento. En sus estudios comprobaron que las personas con hipertiroidismo van a cometer delitos más graves, mientras que las personas con problemas en sus glándulas sexuales van a cometer delitos de carácter sexual.
Los hombres con problemas de testosterona van a delinquir más, mientras que las mujeres con problemas de menstruación son las que van a cometer más delitos. Buen día, mi nombre es Ailín Judith Barahona Cerritos y les voy a hablar sobre el componente biológico de la conducta humana. En la conducta humana influye de manera casi inadvertida tres principales ejes biológicos que condicionan las actitudes y los comportamientos de las personas. Esto lo hacen a través del sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética, que lo coordinan e integran. Comenzaré hablándoles un poco sobre el sistema nervioso, que se encarga de enviar señales a todo el cuerpo a través de un impulso nervioso, por lo cual influye en nuestros comportamientos y en nuestra conducta. Es la disciplina encargada de estudiar los factores del sistema nervioso con nuestras acciones. Esta es la neurociencia, por lo cual es indudable que las alteraciones o problemas que podamos tener influyan en nuestro comportamiento. Eso sí, debemos tener claro que la actuación del sistema nervioso es adaptativa. Para entender nuestras acciones, la configuración cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso son elementos fundamentales. Ahora les hablaré sobre la crisis del dogma de la equipotencialidad. Comenzaremos definiendo qué es equipotencialidad, por lo cual es la idéntica carga o potencia que tienen todos los individuos. Ahora bien, el sustrato biológico del individuo representa un valioso y relevante potencial. Sin duda alguna, el código biológico y genético es uno de los componentes del continuo y fecundo proceso de interacción, el cual es un proceso abierto y dinámico en el que se inserta la conducta del hombre o de las personas. Pero se debe tener claro que el crimen se distribuye de forma no homogénea, concentrándose en grupos pequeños de personas. Por lo cual, un ejemplo que podríamos dar de este tema es que si hay un grupo de 5 o 6 personas, de esas 6 personas, no todos van a ser delincuentes. Solo hay uno que tiene esa chispa de criminal, que puede robar, matar, golpear. Y también nos vamos a enfocar en la genética entonces. Si mi padre es alguien que golpea a mujeres, no por eso mi persona o mis hermanos también lo van a hacer, porque esa es la crisis que se tiene a través de este dogma, que la genética no influiría como en herencia, pero sí en las personas. Es algo que ya traemos por genética, pero que no se hereda. Por lo cual son muy pocas las personas que traen esa chispita de ser criminales, y en un grupo de varias personas. El sistema endocrino es un sistema formado por glándulas que segregan mensajes químicos hacia la corriente sanguínea. Es indudable que la segregación de hormonas de la que es responsable este sistema influye en el comportamiento y en las actitudes que tomamos las personas, que nos pueden provocar depresiones y también predisposición a las mismas. El sistema endocrino puede influir de muchas maneras en la forma en la que nos comportamos. Esta es la razón por la que convendría que conozcamos el funcionamiento del mismo y la forma en la que se interrelaciona con las otras zonas del organismo. Ahora les hablaré de la genética. Como ya se ha sugerido históricamente, determina las conductas de padres a hijos. Sin embargo, es importante que señalemos que tanto la socialización, la cultura, tiene un peso muy importante. Hoy se puede determinar que, al igual que en determinadas enfermedades, la herencia genética puede influir en el comportamiento de las personas, por lo cual, si el padre actuaba de cierta forma, esto puede influir un poco en los hijos. Buen día, doctor y compañeros. Mi nombre es Astrid Lisbeth Sánchez Lobos y yo les continuaré explicando sobre los modelos psicologistas, explicaciones psicológicas del comportamiento criminal. La psicología es una ciencia que estudia la conducta y el comportamiento de los seres humanos cuando se encuentran en diversos ámbitos, ya sea el laboral, el social o el judicial. En este último ámbito se puede derivar la psicología forense y la psicología criminal, en la cual ambas sirven a la justicia, pero son diferentes, ya que la psicología forense
trata de analizar los efectos de un delito causados a las víctimas y la condición mental del victimario. Esto con el fin de ofrecer funciones de soporte a los administradores de justicia, ya sea que el psicólogo elabore un informe para ir a testificar y ratificar ese informe o peritaje en un juicio. En cambio, la psicología criminal se focaliza en tratar de entender los motivos psicológicos que inducen a las personas a cometer un delito y por qué el castigo no es suficiente para que esa persona renuncie a la voluntad de delinquir. Es decir, su objetivo es estudiar las conductas delictivas, los tipos de delincuente y el fenómeno de la delincuencia en el ámbito de la sociedad. Este tipo de psicología ayuda a la realización de un psicodiagnóstico que permite determinar un adecuado tratamiento para el paciente y así se le facilite su reinserción. Existen varios factores que pueden influir a que una persona se convierta en un criminal. Entre ellos puedo mencionar los factores familiares, ya que la familia es la base de la sociedad y siendo una herramienta esencial para el desarrollo de las personas en las primeras etapas de su vida, va a depender mucho si la familia es numerosa, si hay ausencia de los padres, el estilo de crianza, si hay autoritarismo o permisividad. En esta etapa es cuando inculcan los principios y valores que le servirán a la persona en un futuro para poder desenvolverse en la sociedad. También existen otros factores como lo es los factores escolares, pues la educación es muy importante ya que se refuerzan los principios inculcados en el hogar. Además se adquieren y se conocen nuevas experiencias que influirán a lo largo de la vida. También se pueden adquirir malos hábitos o malas experiencias como el fracaso escolar, la competitividad, el individualismo. Como vemos, tanto en el hogar como en la escuela se entregan enseñanzas que marcarán la vida de la persona tanto positiva como negativamente. También se encuentran los factores genéticos y biológicos, ya que existen ciertos comportamientos antisociales que tienen una base genética. Aquí puedo mencionar el temperamento y la predisposición a determinadas enfermedades. También puedo mencionar los factores ambientales, en donde el ambiente en el que crece el individuo es muy importante. Este tipo de factor incluye la unión del factor familiar y el factor escolar. Y por último, se encuentran los factores sociales, que incluye el comportamiento de una persona en la sociedad, las relaciones con otras personas de su entorno. Entonces, ya sabiendo los diferentes tipos de factores que pueden influir a una persona a cometer un delito, podemos preguntar, ¿cómo se evalúa a un delincuente? Y para conocer las motivaciones de un delincuente a través de la psicología, se pueden utilizar varios elementos como lo es la historia clínica, los test de inteligencia, la entrevista, entre otros. Cada elemento permite analizar a la persona y tratar de entender sus actitudes e inclinaciones. Una vez evaluada la conducta de la persona, se decide cuál es el mejor tratamiento a seguir para lograr, ya sea atenuar su agresividad, hacer que sea consciente de su comportamiento, favorecer las relaciones interpersonales, lograr que atenúe sus impulsos o enseñarle al individuo a decir lo que piensa, lo que le preocupa o lo que siente. Y con el tratamiento poder ayudar al delincuente para que tenga más facilidad de readaptarse y vivir en la sociedad una vez que salga de la cárcel. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Katherine. Hola a todos, mi nombre es Katherine Michelle Cerón Sancé y yo voy a finalizar y a continuar con nuestro tema. Y yo les voy a hablar sobre el psicoanálisis, la psicopatología y la psiquiatría. Primero hablaré sobre el psicoanálisis y este es un término que fue creado por Sigmund Freud en el año 1896. Él era un médico y un neurólogo considerado el padre del psicoanálisis.
y este se refiere especialmente a la exploración del inconsciente y se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender sus comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Esta es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo en sus primeros años, es esencial para poder comprender el funcionamiento del adulto. El psicoanálisis es quizá la escuela psicológica que más ha revolucionado a la criminología, y el aporte más señalado de la teoría freudiana es el descubrimiento del inconsciente y del aparato intrapsíquico. Freud llama consciente a la representación que se halla presente en nuestra conciencia y denomina inconsciente a aquellas representaciones escondidas de las que tenemos algún fundamento para sospechar que se hallan contenidas en nuestra vida anímica. Podemos decir entonces que el inconsciente es el lugar a donde van todas las cosas inútiles, traumáticas o dañinas. Las vivencias no desaparecen ni se olvidan, sino que van al inconsciente y viven ahí con un gran dinamismo. Y fue este el descubrimiento el que abrió un mundo para la explotación de la criminología, pues sirvió para comprender que el delito tiene una motivación inconsciente, profunda y desconocida aún para el mismo criminal. Ahora voy a hablarles sobre la psicopatología, y esta es una disciplina científica que tiene por objeto de estudio la conducta anormal o desviada y da un interés especial a la naturaleza y a los orígenes de los comportamientos patológicos. Esta es un área de la salud que está dedicada a estudiar los trastornos o los síntomas psicológicos con origen biológico, bien sea por alteraciones anatómicas o bioquímicas. Esta ciencia estudia los cambios que hay en el comportamiento del individuo y que pudieran ser señalados como estados mentales no saludables. La palabra psicopatología puede referirse primero a aquella área de la salud que describe y sistematiza los cambios que se producen en el comportamiento de los seres humanos y que no pueden ser considerados a través de la maduración o del desarrollo del individuo, y se le conoce como trastornos psicológicos. Y dos, como el área de estudio de la psicología que se centra en estudiar aquellos estados no sanos de la mente de los individuos. Y de esto va a depender que cualquier conducta que ocasione malestar, algún impedimento o la discapacidad como consecuencia del deterioro de las funciones cerebrales cognitivas es plausible de ser denominado como psicopatología. El interés de la psicopatología radica en la naturaleza y las causas de la conducta anormal o psicopatológica. Sin embargo, es difícil establecer con total precisión lo que se debe considerar por conducta anormal o psicopatológica. Por último, voy a hablarles sobre la psiquiatría, y esta es la ciencia que se dedica al estudio y al tratamiento de las enfermedades mentales. Su objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los trastornos de la mente. Es una disciplina íntimamente relacionada con el funcionamiento armónico, feliz y creativo del hombre en su entorno sociocultural. El momento del nacimiento de la psiquiatría coincide con el positivismo francés y es conocido como uno de los máximos representantes Auguste Comte, quien quiso desarrollar un conocimiento de la naturaleza y de la vida social partiendo de los hechos. La ciencia de la psiquiatría siempre está abierta a nuevas nociones completamente desconocidas, pues la mente humana y su capacidad desarrollada de pensar, razonar y decidir resulta altamente compleja para poder ser estudiada desde una sola vertiente o estructura de conocimientos. Gracias.